La clase de hoy corresponde a las razones trigonométricas. Una razón trigonométrica es el cociente de las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo. Los lados de un triángulo rectángulo se nombran de la siguiente manera. Hay tres principales. El más largo es el denominado hipotenusa. El cateto opuesto es el que se encuentra al frente de nuestro ángulo. Se les va a mencionar cuál es el ángulo, todo depende del ángulo que se les esté mandando a buscar. En general se les va a mandar a buscar las razones trigonométricas del ángulo A, por lo tanto siempre hay que ubicar el ángulo A y verificar cuál es el cateto que se encuentra justo al frente, ese es nuestro cateto opuesto. Sin embargo, se puede mandar a buscar el cateto opuesto del ángulo B, entonces ahí tienen que ubicarse en el que se encuentra al frente, todo depende del ángulo que se les esté pidiendo. Y por último, el cateto adyacente es el que se encuentra al lado de o adyacente de nuestro ángulo. En este caso, como es el ángulo A, este vendría siendo el cateto adyacente. Estos son los tres ángulos principales. Lados principales. Es importante recordar el teorema de Pitágoras porque a través de este es que podemos calcular en tal caso de que no tengamos todos los lados disponibles, porque para poder calcular las razones trigonométricas es necesario tener los tres lados del triángulo rectángulo disponibles, la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si hace falta un lado, con el teorema de Pitágoras nosotros lo podemos calcular. Aquí están las tres fórmulas. Este es para calcular la hipotenusa, este es para calcular el cateto opuesto y este es para calcular el cateto adyacente. Las razones trigonométricas son 6, hay 3 directas y 3 inversas. Las directas son el seno, el coseno y la tangente. El seno se calcula con el cateto opuesto entre hipotenusa, el coseno se calcula con el cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente se calcula con el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Estas son las directas y también tenemos las inversas que son la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Por qué se llaman inversas? Porque la fórmula es contraria a estas tres. La cotangente es la inversa de la tangente, porque si observamos la tangente que se calcula cateto opuesto entre cateto adyacente, la cotangente es el contrario, cateto adyacente entre cateto opuesto. La secante es la inversa del coseno porque se calcula hipotenusa dividido entre el cateto adyacente. Y la cosecante es la inversa del seno porque se calcula con la hipotenusa dividida entre el cateto opuesto. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se utilizan estas distintas fórmulas. Vamos a calcular las razones trigonométricas de este triángulo rectángulo. Entonces podemos observar que aquí tenemos la hipotenusa, que es el lado más largo, y tenemos el lado que se encuentra al frente de nuestro ángulo. Por lo tanto, tenemos el cateto, o me están dando, el cateto opuesto. Tengo la hipotenusa que vale 5 y tengo el cateto opuesto que vale 3. ¿Qué nos hace falta calcular? El cateto adyacente. El cateto adyacente se calcula con esta fórmula, hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Lo que hacemos es sustituir. La hipotenusa vale 5 al cuadrado menos el cateto opuesto que es 3 al cuadrado. Sería 25 menos 9, cuando se resta da 16. Y la raíz de 16 es el 4. Entonces nuestro cateto adyacente vale 4. Ahora podemos calcular, ya que tenemos nuestros tres lados, que es la hipotenusa que vale 5, el cateto opuesto que vale 3 y el cateto adyacente que vale 4, podemos calcular todas las razones trigonométricas. Cateto opuesto entre hipotenusa sería 3 entre 5. 3 entre 5. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, sería 4 entre 5. La tangente de A sería cateto opuesto entre cateto adyacente, sería 3 entre 4. La cotangente sería cateto adyacente entre cateto opuesto, el opuesto de esto sería 4 entre 3. Aquí no es coseno, disculpen, aquí es secante, sería hipotenusa entre cateto adyacente, se calcula 4 entre 5. Y por último aquí no es tangente, disculpen, es cosecante, se calcula con la hipotenusa entre el cateto opuesto, que es 5 entre 3. Entonces de esta manera podemos obtener todas las identidades trigonométricas con todos los lados disponibles de un triángulo rectángulo.